Aguinaldo 2024, diputados y senadores se repartirán más de 114 millones de pesos en el gran total. Una parte de los ministros y ministras de la Corte pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Esto es exorbitante. Me puse a investigar cuánto es el aguinaldo de los políticos en México. Y es que diputados y senadores, y ahorita hablamos de los jueces y magistrados, pero si nos enfocamos ahora en cuánto van a recibir de aguinaldo diputados y senadores, que hablamos de cientos de políticos, cientos de diputados y cientos de senadores, ¿cuántos que se van a llevar en esta última semana de diciembre de aguinaldo cada senador y cada diputado? Les tengo el dato, así que quédense conmigo al final de este video, porque no solamente vamos a hablar de cuánto se llevan los políticos en México, sino también cuánto se llevan los jueces, que estoy sorprendido con la cantidad exorbitante, sino que es millonaria de lo que se llevan los políticos en México. Un senador de aguinaldo se lleva 344,760 pesos. Multiplíquelos por la cantidad de senadores que hay en el país. Y los diputados federales, 140,504 pesos. Más o menos la mitad de lo que se lleva un senador. Me parece exorbitante esta cantidad que, creo yo, anualmente no lo gana un obrero, no lo gana un profesor, no lo gana un profesionista, un recién graduado. ¿Cómo es este salario tan exorbitante, ni siquiera el presidente de la República ganaba eso? Y bueno, vamos a irnos de lleno con la información completa. Aguinaldo 2024, diputados y senadores se repartirán más de 114 millones de pesos en el gran total. 114 millones de pesos del erario público. ¿Cuánto se va a repartir en el Poder Judicial? Ahorita vamos a ver ese dato, porque tengo aquí la información. La ley indica que el monto del aguinaldo para cada legislador es de 40 días de su trabajo. Bueno, lamentablemente en México hay cerca de 500 legisladores. Diputados federales y senadores de la República recibirán este diciembre el pago de aguinaldo, tal como lo establece el presupuesto de egresos de la Federación 2024. El artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo en México señala que todos los que trabajan deben de recibir antes del 20 de diciembre, ya estamos próximos a la fecha, el pago de aguinaldo, el cual corresponde por lo menos a 15 días de salario. Sin embargo, para los integrantes de la Cámara de Diputados y el Senado de la República, el monto de su aguinaldo es de 40 días, es decir, su sueldo base. Fíjense, la Cámara de Diputados en México tiene 500 legisladores que reciben un aguinaldo de 140,504 pesos brutos. En cuanto a esto, esta bonificación supera el salario mensual bruto típico de un diputado, que excede los 105,000 pesos. Por otro lado, los 128 senadores del país van a recibir un aguinaldo dobleteado, es decir, 344,760 pesos brutos. Este monto representa el doble de su salario mensual bruto, fijado en 171,450 pesos. Me parece exorbitante estas cantidades que ganan los políticos en México, y para frenar ese tipo de ingresos de los políticos es necesario las reformas. Y yo espero que la presidenta actual, Claudia Sheinbaum, haga una reforma referente a esto. Ya se inició la reforma del Poder Judicial, impulsada por el anterior presidente López Obrador. De hecho, hoy vamos a escuchar un poquito de lo que dijo el presidente en aquellos tiempos cuando gobernaba México, referente a cómo en el Poder Judicial existía un exorbitante abuso de los ingresos para los jueces. Vamos a escuchar un poquito, vamos a recordar. Un comedor especial en la Suprema Corte de Justicia, donde pueden ordenar a la carta alimentos y bebidas alcohólicas. Claro que debe ser tequila,
No. Presupuesto de 5.540.930 pesos mensuales para contratar personal. Además del personal de la Corte, pero ellos tienen esa posibilidad para trabajadores domésticos. 2 vehículos blindados tipo Suburban, con valor acumulado de 6 millones, que se renuevan cada 2 años. Pago por riesgo de más de 640,000 pesos al año. Apoyo para gasolina, 22,000 pesos mensuales. Es que no paran. O sea, ¿no? Van a todos los distritos, ¿no? No paran. Fíjense nada más, algo que me llama mucho la atención de esta lámina que puso el presidente en su tiempo es aguinaldos exagerados de 586,000 pesos, que representan 40 días de sueldos. Esto estamos hablando del Poder Judicial. Ahora, quiero que vean ustedes, queridos amigos, cuánto es lo que se está llevando realmente, actualmente, los magistrados. Y aquí están los datos, porque los saqué del Poder Judicial de la Federación, donde viene una tablita, donde aquí viene magistrado de sala superior, gana 201,368 pesos. ¿Pero cuánto se llevan de aguinaldo? Bueno, aquí está el dato. Aguinaldo, prima vacacional. Miren nada más. 445,465 pesos. Es increíble la cantidad de aguinaldos que creo que no lo gana anualmente en sueldo un trabajador, como se los dije. Así que Norma Piña, junto con los demás encargados del Poder Judicial, se llevan su gran tajada. Y fíjense que Norma Piña hoy habló sobre esto y quiero que escuchemos porque la presidenta Claudia Sheinbaum le responde ante este pronunciamiento. Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de delincuencia organizada y de cuello blanco. E incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad. En cambio, cuando la Corte resolvía casos de forma que se percibía favorable al gobierno, dichas resoluciones se celebraban públicamente y en estas ocasiones se llamaba traidores a la patria y al pueblo a quienes habían promovido medios constitucionales de defensa para controvertir políticas, iniciativas o proyectos gubernamentales. También se volvió una práctica recurrente amenazar a jueces, magistrados y ministros con persecuciones penales y juicios políticos. Primero, es falso que haya habido amenazas. Desde el Ejecutivo, ni el presidente López Obrador, ni de nuestra parte, ha habido ninguna amenaza a ninguna persona juzgadora. Lo que es importante es que una persona que trabaja en el Poder Judicial, particularmente jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras y ministros, también son servidores públicos y requieren transparencia. No se puede por un lado estar defendiendo el INAI por la transparencia y por otro lado ser oscuros en las decisiones que se toman en el Poder Judicial. Lo que sí se ha hecho es hacer pública algunas decisiones que se toman, que deben ser públicas y que se manifiestan en la mañanera, de casos en donde, por ejemplo, se dan amparos a delincuentes de la delincuencia organizada. O casos, por ejemplo, que mantuvieron durante meses y meses y meses para poder determinar una resolución de la Corte por intereses personales o mercantiles. O casos en donde la Corte decidió legislar contrario a todas sus funciones establecidas en la Constitución. Entonces, en realidad, el fondo es que el Poder Judicial y particularmente
una parte de los ministros y ministras de la Corte, pues representan el régimen de corrupción y privilegios que había antes. Y eso es lo que están defendiendo. Y ahora, pues la transformación llegó también al Poder Judicial, por voluntad del pueblo de México. Porque las personas que dicen que el pueblo de México no sabía que al dar los votos a diputados, diputadas, senadores, senadoras del movimiento de transformación, que el pueblo no sabía que eso iba a implicar un cambio en la Corte, pues están muy equivocados. Claro que el pueblo lo sabía y por eso votó así. Entonces, pues lo que hay es la defensa del viejo régimen frente a un pueblo consciente, activo, empoderado, en el sentido de que sabe lo que representa la historia y el mantenerse unido con la transformación. Así se pronunció la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, referente a este régimen de privilegios que todavía gobierna en el Poder Judicial. Ya vimos estos exorbitantes gastos que implican al pueblo de México el pagar sueldos y aguinaldos a quienes representan el Poder Judicial. Así que, pues yo no estoy de acuerdo, yo como un joven mexicano, no estoy de acuerdo en esas cantidades exorbitantes que se llevan al bolsillo, pues, estas personas. A mí me encantaría que se volviese como a los tiempos de antes, cuando el presidente López Obrador predicaba en el tema de la austeridad, y que se vuelva como hace tiempo los diputados de Morena acordaron donar su sueldo, su aguinaldo a la atención del COVID-19. Ojalá los legisladores vuelvan a estas prácticas y reivindiquen su camino de la austeridad republicana. Nos vemos en el siguiente video.